ya está reunido en pleno ese supuesto pueblo de Dios sinodal, incluido el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, con el propósito de construir esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. Se reúnen para redefinir el concepto de pecado, tal y como lo ha enseñado la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana en sus más de 2000 años de historia. Y por el contrario, ese supuesto pueblo de Dios sinodal y Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, se reúnen en el sínodo de la sinodalidad 2024 para inventarse nuevos pecados. Pecados disque contra los indígenas, pecados disque contra el medio ambiente y muchos otros nuevos pecados en esa nueva tabla de la ley de Jorge Mario Bergoglio. Yo no sé cuándo yo, Ricardo Andrés, cometí un pecado contra los indígenas y contra el medio ambiente. Esto, además de ser puro comunismo, estos también son falsos dogmas de esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. En este programa vamos a hablar de todos esos pecados que se están inventando ese supuesto pueblo de Dios sinodal y Jorge Mario Bergoglio en este sínodo de la sinodalidad 2024, en donde están construyendo esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. Y mientras la Organización de las Naciones Unidas lanza nuevos derechos humanos totalmente sincronizados con ese progresismo, que es el mismo comunismo, el Vaticano lanza nuevos pecados y por eso está reunido ese supuesto pueblo de Dios sinodal junto al falso profeta Jorge Mario Bergoglio para inventarse en pecados y para enseñar heterodoxia. ¿Y qué es la heterodoxia? La falsa doctrina, porque nunca vayan a esperar que Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, y este supuesto pueblo de Dios sinodal vayan a enseñar ortodoxia, es decir, sana doctrina. No esperen que el falso profeta Jorge Mario Bergoglio y este pueblo de Dios sinodal hablen en el sínodo de la sinodalidad 2024 de la doctrina del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo enseñaba con autoridad y decía: los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. No, eso nunca lo va a enseñar Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, y todos estos modernistas y progresistas que hacen parte de ese supuesto pueblo de Dios sinodal. Por el contrario, Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, el hereje del cardenal Tucho Fernández y ese supuesto pueblo de Dios sinodal tildan al apóstol Pablo de pecador y dicen que el apóstol Pablo utiliza la doctrina como piedras para lanzársela a las personas, solamente porque el apóstol Pablo les dice la verdad con autoridad, una verdad que le enseñó el mismo Señor Jesucristo. Los homosexuales, los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Esto es la verdad, y decir la verdad es el mayor acto de caridad, de misericordia. Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, entra al sínodo de la sinodalidad 2024 diciendo: todas las religiones son iguales, todas las religiones son distintos caminos para llegar a Dios, y que todas las religiones son como distintos lenguajes para llegar a Dios. De esta manera, Jorge Mario Bergoglio afirma que es lo mismo el budismo, que el hinduismo, que el zoroastrismo, que el protestantismo, que el luteranismo, y lo pone al igual que el catolicismo, esa iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro. De esta manera, al Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, afirmar que todas las religiones son iguales, esto quiere decir que ya no necesitan a nuestro Señor Jesucristo como único medio de salvación, y que ya el paganismo ni la idolatría es pecado, cuando en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana tenemos un primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Jorge Mario Bergoglio pone a nuestro Padre Creador y a nuestro Señor Jesucristo a la par con otros falsos dioses, como Shiva, como Brahma, como Zoroastro. Incluso a nuestro Señor Jesucristo lo pone al mismo nivel de falsos profetas como Siddhartha Gautama. De esta manera, ustedes están viendo cómo el falso profeta Jorge Mario Bergoglio
y este supuesto pueblo de Dios sinodal está construyendo esa única y falsa religión mundial, esa falsa iglesia del anticristo, con falsos dogmas e inventándose pecados alineados totalmente con esos falsos dogmas y tirando a la basura la ley de nuestro Padre Creador, los 10 mandamientos y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de los apóstoles. Comencemos por todas las señales globales que tuvieron lugar en la apertura de la última sesión del Sínodo de la Sinodalidad 2024. Dentro de un lapso de 30 días se producirán 3 fenómenos espectaculares en el cielo. Un eclipse lunar de luna de sangre que apareció el 17 de septiembre. Luego el llamado cometa del siglo, que comenzó a aparecer en el cielo nocturno a finales del mes de septiembre y que se hizo visible a simple vista o con prismático el 2 de octubre, y el cual va a alcanzar su punto más cercano a la Tierra el 12 de octubre. Y posteriormente un eclipse solar de anillo de fuego que apareció el 2 de octubre. El eclipse solar de anillo de fuego ocurrió el mismo día en el que el cometa del siglo se hizo más brillante, mientras el Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, cayó ese mismo 2 de octubre, en medio de un convulsionado Israel. Definitivamente no es ninguna casualidad que todos estos eventos astronómicos ocurran unos tan seguido de otros, y más cuando el planeta Tierra está cayendo en un caos total desde el punto de vista político, económico, religioso, cultural, social, cuando los valores humanos están por el suelo. Pero ¿por qué estos eclipses solares tienen fechas tan marcadas, tan señaladas? Recordemos que en el 2024 hemos pasado por 2 eclipses solares. El primer eclipse solar tuvo lugar el 8 de abril de 2024, día en que el falso profeta Jorge Mario Bergoglio y el hereje del cardenal Tucho Fernández publicaron su famoso documento Dignidad Humana, un documento herético en donde prácticamente se abolía los 10 mandamientos. Y el segundo eclipse solar tuvo lugar el 2 de octubre de 2024, día en que se dio inicio al Sínodo de la Sinodalidad 2024, en donde continúan aboliendo la ley de nuestro Padre Creador e inventándose nuevos pecados en esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. Y juzguen ustedes si todo esto es casualidad. El 2 de octubre de 2024 se dio inicio al Sínodo de la Sinodalidad, en donde Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, y ese supuesto pueblo de Dios sinodal están construyendo la falsa iglesia del anticristo, esa única y falsa religión mundial. Y ese mismo día, el 2 de octubre, es el Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, y los judíos están esperando a su Mesías. Pero ese Mesías que están esperando los judíos no es nada más y nada menos que el anticristo. Así que ustedes mismos se están dando cuenta cómo el falso profeta Jorge Mario Bergoglio está construyendo esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo, y está totalmente sincronizado con los judíos que están esperando a ese falso Mesías, que es el anticristo. De esta manera se están cumpliendo todas las profecías del final de los últimos tiempos. El documento base para el sínodo de la sinodalidad es Instrumentus Laboris. Este documento, Instrumentus Laboris, dejó a un lado temas candentes y controversiales como el diaconado femenino, el celibato sacerdotal y la aceptación de las comunidades LGTB dentro de la iglesia sin arrepentimiento. Temas que se habían tocado en el Sínodo de la Sinodalidad 2023, pero que no fueron incluidos en el Sínodo de la Sinodalidad 2024. Pero no se dejen engañar, porque para Jorge Mario Bergoglio, para el hereje del cardenal Tucho Fernández y para todos estos reformistas, ya no es necesario incluir en las mesas de trabajo sinodal estos temas del diaconado femenino, el celibato sacerdotal
y la aceptación de las comunidades LGTB dentro de la iglesia sin arrepentimiento, porque esos temas ya los están trabajando externamente. Jorge Mario Bergoglio encargó a unos 15 grupos de trabajo para que precisamente adelantaran estos temas: diaconado femenino, celibato sacerdotal y la aceptación de las comunidades LGTB dentro de la iglesia sin arrepentimiento. Así que en las mesas de trabajo, en este sínodo de la sinodalidad 2024, se van a incluir otros temas, como por ejemplo el papel de la mujer dentro de la iglesia, un engaño total del falso profeta Jorge Mario Bergoglio, porque mientras en el sínodo de la sinodalidad 2024 hablan y discuten sobre el papel de la mujer dentro de la iglesia y que ellas tienen una dignidad humana y que deben ser incluidas en la sociedad y en las funciones de la iglesia. Por el otro lado, de manera externa, grupos de trabajo en donde incluso hay una sacerdotisa anglicana, adelantan trabajos con el diaconado femenino en sí. ¿Y qué pasará hacia futuro? Que van a fusionar esos temas y al final van a terminar metiéndole a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana el diaconado femenino, con la excusa de que la mujer debe ser incluida dentro de la Iglesia, porque tiene una dignidad humana y que ha sido marginada y que ha sido excluida. Y al meter el diaconado femenino, más adelante también les meterán el sacerdocio femenino, porque Jorge Mario Bergoglio es un masón y trabaja para la masonería, y la masonería utiliza una estrategia de manipulación mediática que se llama la gradualidad, que todo lo hace paso a paso, gota a gota, y así las personas totalmente adoctrinadas, manipuladas, en disonancia cognitiva, no se dan cuenta o no perciben esos cambios y al final terminan por aceptarlos. El falso profeta Jorge Mario Bergoglio, un masón, ha dicho que pone punto final a estos temas del diaconado femenino, al celibato sacerdotal, a la aceptación de las comunidades LGTB dentro de la iglesia sin arrepentimiento y que no van a ser tocadas en el sino de la sinodalidad 2024. Pura hipocresía, engañando a millones de católicos en el mundo. Jorge Mario Bergoglio sabe perfectamente cómo manipular a las masas. Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, sabe utilizar todas las estrategias de manipulación mediática de masas, en este caso la gradualidad, y todo lo hace paso a paso, gota a gota. Jorge Mario Bergoglio encarga a grupos de manera externa a que adelanten estos trabajos y estos temas del diaconado femenino, celibato sacerdotal, aceptación de las comunidades LGTB dentro de la iglesia sin arrepentimiento. Y por eso Jorge Mario Bergoglio dice que pone punto final y que no van a ser tocados en el sínodo de la sinodalidad. Claro, si en el sínodo de la sinodalidad va a tocar otros temas, pero que tienen estrecha relación con esos temas sensibles y controversiales, como el diaconado femenino. Y después, más adelante, los fusiona, los integra. Ustedes se dejan engañar del falso profeta Jorge Mario Bergoglio, que se comporta como cordero, pero habla como dragón. El 1 de octubre, un día antes de comenzar el sínodo de la sinodalidad 2024, el falso profeta Jorge Mario Bergoglio llevó a cabo una supuesta vigilia para pedir perdón por esos supuestos pecados de abuso, pecados totalmente inventados por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio en esa única y falsa religión mundial. Y en esta supuesta vigilia, el falso profeta Jorge Mario Bergoglio escuchó el testimonio dizque de 3 personas que habían sido víctimas de esos pecados de abuso. Uno de ellos dijo que había sido abusado sexualmente de un sacerdote. Entonces Jorge Mario Bergoglio se inventa un pecado y pide perdón por los abusos de la iglesia, como si la iglesia que hubiera fundado Cristo sobre el apóstol Pedro fuera la culpable de cometer esos abusos sexuales. No, no se dejen engañar por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, que se quiere inventar un nuevo pecado en esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. Los que cometen los pecados son los integrantes de esa religión, en este caso de la religión católica. El culpable es ese sacerdote, no la religión en sí, y menos la iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro. ¿Qué culpa tiene la iglesia de los pecados que cometan los integrantes de esa religión? Pero Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, manipulando para poder engañar a millones de católicos en el mundo y poder construir esa única y falsa religión mundial.
La otra persona que dio su testimonio fue uno que afirmó que había recibido abusos cuando migró a otro país. Entonces Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, pide perdón por los abusos contra los migrantes, como si la migración fuera algo muy bueno, cuando es todo lo contrario. Las migraciones son un flagelo que destruyen los territorios, destruyen la cultura de otros países, destruyen la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque ya se ha demostrado que Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, y el Vaticano han apoyado con millones de euros a muchas ONGs para que esas ONGs lleven migrantes a Europa, principalmente musulmanes. Y esos musulmanes, en su gran mayoría, por no decir todos, son islámicos. Y esos islámicos invaden esos territorios europeos, en donde el catolicismo es la religión oficial, y no solo oficial, sino que es la religión verdadera. ¿Qué es lo que hace Jorge Mario Bergoglio y cuál es su intención? De que esos islámicos vayan y destruyan la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, destruyan la cultura católica, sus tradiciones. Jorge Mario Bergoglio pide perdón entonces por el abuso contra los migrantes. Y el otro testimonio fue de una persona que había sido víctima del pecado del abuso de la guerra, cuando son las mismas élites económicas, políticas y religiosas globalistas, la masonería, de las cuales el mismo falso profeta Jorge Mario Bergoglio hace parte, porque Jorge Mario Bergoglio es masón y hace parte de la masonería. E igualmente Jorge Mario Bergoglio hace parte de esas élites económicas, políticas y religiosas globalistas que se inventan esas guerras, que las patrocinan, para luego buscar supuestas soluciones. Y esas soluciones son control, son monopolio, son esclavitud. Y Jorge Mario Bergoglio dice que pide perdón por los pecados de la guerra, como si el ser humano común y corriente, el de a pie, la viejita que va por la calle, la que lava la ropa, o esa persona que va a trabajar a una empresa, o el profesor, o el médico, fueran culpables de la guerra, cuando la guerra es provocada por las mismas élites, por la masonería, por el mismo Jorge Mario Bergoglio. Él lo sabe perfectamente. Ellos construyen las guerras y ellos las patrocinan. Así que los que deben pedir perdón por esos abusos son ellos mismos, Jorge Mario Bergoglio, por engañar a la sociedad, por engañar a los católicos, por engañar a la humanidad. Son la masonería, esas élites, son los que deben pedir perdón, porque ellos son los que están abusando de millones y millones de personas en el mundo, totalmente ingenuas, adoctrinadas, en disonancia cognitiva. Así que Jorge Mario Bergoglio se inventa nuevos pecados en esa única y falsa religión mundial. Escuchen con atención los pecados que se inventa Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, y este supuesto pueblo de Dios sinodal. Los pecados contra la paz, los pecados contra la creación, los pecados contra los pueblos indígenas, los pecados contra los migrantes, el pecado de abuso, el pecado contra la mujer, el pecado contra la familia, los pecados contra los jóvenes, el pecado de la doctrina usada como piedras para ser arrojadas, tirándosela al apóstol Pablo, cuando en su doctrina enseñó con autoridad que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Igualmente, el apóstol Pablo afirmó que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Y Jorge Mario Bergoglio entonces dice que el pecado de la doctrina usada como piedras para ser arrojadas, el pecado contra la pobreza, el pecado inefable contra la sinodalidad. O sea, ya los que no aceptemos la sinodalidad, los que la rechacemos, estamos cometiendo, según el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, un grave pecado. El pecado contra la falta de escucha, el pecado contra la comunión y la participación de todos. La enunciación de todos estos pecados fue hecha pública el 1 de octubre de 2024, en vísperas del inicio del sínodo
de la sinodalidad. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿en dónde Jorge Mario Bergoglio nos habló de los 10 mandamientos, de la ley de nuestro Padre Creador? ¿En dónde el falso profeta Jorge Mario Bergoglio y este supuesto pueblo de Dios sinodal nos hablaron de la doctrina de los apóstoles, como por ejemplo la doctrina del apóstol Pablo, que enseñó con autoridad que los homosexuales, los adúlteros y los fornicarios no heredarían el reino de los cielos? ¿Y dónde Jorge Mario Bergoglio habló en esa vigilia, en vísperas de este signo de la sinodalidad 2024, sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y lo que para nuestro Señor Jesucristo era un grave pecado? Cuando dijo Jesús, aquel hombre que se une a una mujer y luego se separa de ella para unirse a una mujer distinta comete adulterio, y lo mismo para la mujer. Si una mujer se une a un hombre y luego se separa de él para unirse a un hombre distinto, comete adulterio. Así que el adulterio es un grave pecado y es mortal, que lleva a las personas a la condenación eterna. En donde Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, y todos estos reformistas y modernistas hablaron de estos pecados. No, de estos pecados si no hablan, porque Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, quiere abolir los 10 mandamientos para imponer esos nuevos mandamientos según el evangelio de Bergoglio, para ser acomodados a esa única y falsa religión mundial, que es la falsa iglesia del anticristo. Así que a despertar. No sin antes decirles que por favor den me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés, y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.